Hola a todos, aquí el Dr. Joe Dispenza. La fórmula es la combinación de la coherencia de la mente con la coherencia del corazón. Y cuando combinas estos dos, tienes una habilidad más efectiva para afectar tu cuerpo, tu mente y en última instancia tu vida. La coherencia mental y la coherencia del corazón están literalmente a un pensamiento de distancia. Y si tú y yo podemos hacerlo sin sustancias externas, sin nada en nuestro entorno, creo que comenzamos a ser más libres. Y cuando dominamos nuestras emociones, dominamos nuestras creaciones. Espero verlos en mi futuro. Hola a todos, aquí el Dr. Joe. Gracias por regresar. Simplemente quiero revisar un par de cosas para completar algunos espacios para ustedes. Sé que el último episodio les di mucho contenido. Entonces quiero darles un marco para que encaje en las prácticas de meditación que han estado haciendo. Entonces, dije que las hormonas del estrés hacen que nuestro foco se estreche al mundo material. Porque la subida de estos químicos hace que prestes atención a lo que lo está causando. Y nos volvemos muy enfocados en el objeto, muy materialistas, porque las hormonas del estrés exacerban nuestros sentidos, nos hacen volvernos más conscientes de nuestro cuerpo, más conscientes del entorno y más conscientes del tiempo. Entonces, cuando hacían sus meditaciones y les pedía que quiten su atención del cuerpo y vayan de alguien a nadie, que quiten su atención de las personas que hay en su vida, con las que se identifican y vayan de alguien a nadie. De dejar de pensar en objetos o cosas en sus vidas, desde sus teléfonos, sus computadoras, sus autos, hasta todos los elementos con los que se asocian y son conocidos. Están yendo de algo a nada. Y si no están pensando sobre dónde están sentados, dónde viven, dónde trabajan, dónde necesitan estar, están yendo de un lugar a un no lugar. Si no están pensando sobre el futuro predecible o el pasado familiar, van a pasar de un tiempo a un no tiempo. Y el acto de practicar eso y llevar tu atención fuera de todo lo conocido, podríamos decir que estás desinvirtiendo toda tu atención y energía fuera de esta realidad tridimensional, fuera de lo conocido y poniéndola en lo desconocido. Entonces, has estado practicando volverte pura conciencia. Es el acto de abrir tu conciencia cuando te pido que abras tu atención hacia lo negro. Hay una razón para ello, porque cuando vas desde un foco angosto hacia un foco amplio o un foco abierto y sacas tu atención del mundo material y la pones en la nada, cuando no estás enfocándote en lo conocido y estás abriendo tu foco y poniéndolo en lo desconocido, estás poniendo tu atención en la nada. De hecho, estás sintonizando en energía y frecuencia. Ahora, hemos aprendido que cuando las personas hacían esto correctamente, cuando ampliaban su foco y sentían el espacio, el acto de sentir el espacio los hacía parar de pensar y parar de analizar. Ahora, cuando dejaban de pensar y analizar, dejaban de activar esos circuitos en su cerebro, que hacía que su cerebro disparara incoherentemente. Y cuando hacían eso correctamente, cuando sentían, en lugar de pensar y analizar, comenzaban a cambiar su cerebro. Ahora, hablemos de cómo hicieron esto. Quiero hablarles sobre un simple acuerdo respecto a las ondas cerebrales. Cuando estás viviendo por las hormonas del estrés, y dije que es un estado alterado, tu cerebro se mueve hacia un patrón de ondas cerebrales llamado ondas beta altas. Ahora, beta alta es el estado de alarma, es ese estado de emergencia que es un estado alterado. Pero los patrones de ondas beta son como la mayoría de ustedes ahora. Me están escuchando en este momento. No hay peligro, no hay amenaza. El trabajo de tu cerebro es crear significado u orden entre lo que está sucediendo en el mundo exterior y lo que está sucediendo en el mundo interior. Entonces tu cerebro tiene mucho seguimiento para hacer. Tus sentidos se enchufan en una realidad tridimensional. Piensa esto. Si no pudieras ver, si no pudieras escuchar, si no pudieras oler, no pudieras saborear, no pudieras sentir, no tendrías experiencias en la realidad tridimensional. Tus sentidos te enchufan a la realidad tridimensional. Del mismo modo,
Cuando estás bajo los efectos de las hormonas del estrés y hay una subida, los sentidos se exacerban. Cuando esto sucede, tiendes a prestar más atención, estás más vigilante. En este tipo de estado, donde estás procesando la información, todo lo que estás viendo ahora, todo lo que estás escuchando, lo que estás sintiendo, lo que estás oliendo, tu cerebro tiene que hacer seguimiento de eso mientras procesa toda esta información. Y tú estás relajado en tu ámbito y estás despierto. Tu cerebro funciona en lo que se llama patrón de ondas cerebrales beta. Si te dijera que hay un test que tienes que tomar al final de este curso, tu cerebro se fortalecería un poco más y te moverías hacia lo que llamamos ondas beta gamma media. El estado beta de gamma alta es 3 veces más alto que el beta de gamma baja y ese es el estado de emergencia. En ese estado beta alta es cuando tú giras tu atención de una persona a un problema, a un objeto, a un lugar, a una cosa, a otra reunión, a otro problema, a tu pasado, a tu futuro. Y activas estos circuitos en el cerebro que se disparan incoherentemente en un estado de beta alta y las personas quedan atrapadas por ese estado. Es como manejar un auto deportivo en primera por una autopista. Cuando amplías tu foco y comienzas a sentir nada más que espacio, el acto de percibir y sentir espacio hace que dejes de analizar y pensar. Hemos visto cómo las ondas cerebrales comienzan a bajar de beta alta a beta gamma media a beta gamma baja. Y de repente empezaron a moverse hacia lo que se conoce como patrones de ondas cerebrales alfa. En patrones de ondas cerebrales alfa, tiendes a estar menos preocupado por tu mundo exterior. Piensa en beta como tu atención en el mundo exterior. En alfa, de repente empiezas a prestar atención a tu mundo interior. Este es el reino de la imaginación. Piensa en alfa como un estado creativo. Cuando estás en beta, escuchas una voz en tu cabeza hablándote. Esa voz en tu cabeza se llama red de modo predeterminado. Esa es la voz, la charla que siempre estás teniendo. Cuando te mueves hacia alfa, tu mundo interno comienza a volverse más real que tu mundo externo y el cerebro tiende a ver en fotos e imágenes. Eres más creativo, eres más imaginativo. Ahora, en alfa, que es un estado de ondas cerebrales más bajo, de repente te olvidas de tu entorno. Puedes escucharlo, pero estás prestando menos atención a ello. Si hay música llenando el espacio o tienes tus auriculares puestos, hay menos información entrando y tus ondas cerebrales serán aún más bajas. Si no estás comiendo, si no estás saboreando, si no estás oliendo, si no estás arriba moviéndote y experimentando y sintiendo y tu cuerpo está quieto en el mismo lugar, tiene sentido que de repente, como hay menos información sensorial llegando a tu cerebro, tus ondas cerebrales bajen, porque están procesando menos información. Mientras percibes el espacio y tus ondas cerebrales se mueven hacia alfa, notamos algo realmente importante. El acto de percibir el espacio y expandir tu atención no solo ha cambiado nuestros cerebros hacia alfa, sino que de repente empezamos a ver diferentes compartimientos del cerebro que una vez estuvieron subdivididos por la subida de las hormonas del estrés. Y con la atención cambiando rápidamente, de repente todos esos diferentes compartimientos comienzan a unificarse. Diferentes comunidades que estaban subdivididas, diferentes redes comenzaron a sincronizar y formar comunidades y redes más grandes. Piensen en esto. Lo que sincroniza en el cerebro comienza a enlazar en el cerebro. En otras palabras, el cerebro comenzó a funcionar en un estado más holístico. Ahora, el cerebro se mueve hacia patrones cerebrales alfa, pero no cualquier tipo de patrones cerebrales alfa. Patrones cerebrales alfa muy coherentes y ordenados. Hemos visto la parte frontal del cerebro hablando con la parte posterior. La parte derecha del cerebro empezó a hablar con la izquierda. El cerebro empezó a resonar hacia un estado más holístico. Cuando el cerebro empieza a disparar en ese orden, comienzas a sentirte más como tú mismo de lo que te has sentido en mucho tiempo. Podríamos decir ahora que tu cerebro está cada vez más ordenado, mientras sientes solo el espacio. Las personas piensan que no estás sintiendo nada, pero quiero que pienses sobre esto. El campo cuántico es un campo de energía invisible, de frecuencia, de información, que conecta y unifica todo lo físico o material. Su firma es el orden, la integridad, la unidad. Las personas no saben esto. Mientras solo sienten el espacio, empiezan a entrenar su sistema nervioso autónomo para empezar a unir ese campo unificado. Y de repente, el sistema nervioso empieza a funcionar más ordenadamente. De repente empezamos a ver a ciertas personas, a sentirnos tan relajados.
a sentirnos tan seguros, a sentirnos tan conectados, que nuestros cuerpos se sintieron lo suficientemente seguros para relajar aún más y el cuerpo empieza a dormirse, a caer en un sueño liviano y la persona está despierta y este estado se llama teta. Ahora, en teta, un patrón de ondas cerebrales muy lento. Si el cuerpo está dormido y la mente está despierta y hemos condicionado al cuerpo para ser la mente habitual y emocionalmente, ese es el momento en el que el cuerpo deja de ser mente. La puerta entre la mente consciente y la mente subconsciente está completamente abierta a la información. Aquí es donde podemos reescribir un programa. Aquí es cuando podemos establecer una nueva pista. Aquí es donde podíamos empezar a practicar un nuevo programa para empezar a cambiar subconscientemente nuestros hábitos y conductas no deseados. Tenemos grandes medidas de personas en este estado teta, donde están reprogramando sus sistemas nerviosos y reprogramando sus cerebros y cuerpo hacia un nuevo futuro. Entonces, en teta, cuando el cuerpo está dormido y la mente está despierta y somos susceptibles a la información, esa susceptibilidad es tu habilidad para aceptar, creer y rendirte sin ningún análisis sobre lo que estás dando, lo que está siendo instalado en tu sistema nervioso. Todo el propósito de la meditación, entonces, número 3, la tercera definición, es ir más allá de la mente analítica, que separa la mente consciente de la mente subconsciente. Es la mente analítica. Cuando las personas aprenden a regular sus ondas cerebrales y desacelerarlas, entonces están entrando en el sistema operativo donde pueden reescribir los programas, donde pueden asentar una nueva pista, donde pueden empezar a ejercitar e instalar nuevos circuitos y escribir nuevos programas. Ese es el propósito de la meditación. El acto de ampliar tu enfoque, yendo de un foco angosto hacia uno ampliado, yendo de un foco convergente hacia un foco divergente. El acto de sentir nada más que espacio, ampliando tu conciencia, comienza a crear coherencia mental. Cuando el cerebro empieza a funcionar de manera más ordenada y coherente, y empieza a sincronizar, y esos comportamientos del cerebro comienzan a trabajar juntos, llega un momento en el que los dos hemisferios del cerebro empiezan a sincronizar en balance. La unión de la polaridad, la unión de los opuestos, la unión de la dualidad se llama unidad. Ahora, estamos creando desde la unidad o integración en lugar de la carencia o separación. Aquí es donde se vuelve interesante, porque cuando una persona lo hace correctamente y lo practica, nuestro estudio muestra que las personas pueden cambiar sus ondas cerebrales en 1 segundo, en 4 segundos, en 5 segundos, en 12 segundos, en 13, en 19. ¿Por qué? Porque entienden el proceso de superarse a sí mismos. Entonces, ¿por qué es tan importante para ti? Porque hasta este punto, lo supieras o no, ha comenzado el proceso de practicar coherencia cerebral, la primera parte de la fórmula. Entonces, cuando abras tu conciencia en tu próxima meditación, voy a pedirte que sientas como si no tuvieras ojos, ni oídos, ni cuerpo para sentir, para oler, para saborear. Como si fueras solo conciencia, voy a pedirte que sientas esta oscuridad. Voy a pedirte que sientas tu profundidad. Voy a decir, ¿qué tan lejos puede llegar tu conciencia en un espacio sin fin? Todo lo que quiero que hagas es sentir su profundidad infinita. Voy a pedirte que te vuelvas consciente, que hay una oscuridad infinita a ambos lados de ti, y todo lo que quiero hacer es ampliar el foco de sensaciones y sentir y mantenerte conectado. El acto de abrir tu conciencia y sentir el espacio desacelera tus ondas cerebrales. Voy a pedirte que te vuelvas consciente, que hay un espacio infinito detrás de ti. El acto de sentir ese espacio infinito detrás de ti hace que tu cuerpo empiece a disparar de manera más ordenada. Lo hemos medido miles de veces. Como si fuera simplemente conciencia en esa oscuridad, te voy a decir, ahora es tiempo de volverse nadie, ninguno. Una no cosa, no lugar, no tiempo. Lleva tu atención fuera de todo lo conocido e invierte en lo desconocido, como si invirtieras en una cuenta bancaria. Cuanto más permanezcas en lo desconocido, más posibilidades creas en tu vida. Si encuentras tu mente volviendo a tu cuerpo, a tu dolor, a tus motivaciones, tus emociones, tus hábitos, a pensar en ciertas personas u objetos o lugares o cosas,
en tu realidad conocida y predecible, a pensar sobre el pasado familiar o un futuro eventual. Simplemente volverse consciente que tu atención está en lo conocido, volviendo a invertir en esta realidad tridimensional. Relaja, vuelve al momento presente, despliega las posibilidades hacia la oscuridad. Ahora, en esa oscuridad, sé que estás pensando, ¿qué es esto? El campo cuántico es invisible a la energía de información que existe más allá de este espacio en el tiempo. No hay cuerpos allí, no hay personas allí, no hay objetos, no hay cosas, no hay lugares, ni siquiera hay tiempo. Entonces, piensa esto. Saca todos los cuerpos, todas las personas, todos los objetos, todas las cosas, todos los lugares en este universo. Saca la Tierra, la Luna, todos los planetas, las lunas en esos planetas. Saca el Sol. Esto significa que la luz del Sol se va. Saca todas las estrellas. Allí va la luz de las estrellas. Saca las galaxias. Saca todo lo físico o material en este universo conocido. Lo único que te queda es el espacio. La oscuridad infinita. El vacío. Pero solo porque no puedes ver algo, no significa que no existe. Ahora, mientras amplías tu conciencia hacia la oscuridad, quiero que entiendas que estás conectado con frecuencia y energía. Cuando haces esto correctamente, no sientes nada más que el espacio y aprendes cómo cambiar tus ondas cerebrales hacia alfa o teta y patrones más coherentes. Empiezas a suprimir la actividad en el banco de memoria del neocórtex, el ser autobiográfico. Recuerda, esta es tu conexión con todo lo conocido que has experimentado, tu realidad tridimensional. A medida que suprimes la actividad neurológica en tu cerebro pensante, nuestros estudios muestran que tu conciencia o energía se mueven justo hacia tu cerebro, debajo del cerebro pensante, llamado el cerebro límbico, el asiento de tu sistema nervioso autónomo. Ahora estás aprendiendo cómo ser consciente en tu mente inconsciente. Las ondas cerebrales delta son las del sueño profundo. Eso es cuando tu cuerpo está en ese estado restaurativo. Quiero que aprendas cómo regular tus ondas cerebrales y desacelerarlas para que puedas permanecer en ese lugar en el que estás mitad despierto y mitad dormido y aprendas a reescribir programas. Entonces, practicando esto con el tiempo, si encuentras que tu mente está yendo a un lugar y te sientes frustrado, vas a guiar tu cerebro hacia los patrones de ondas cerebrales beta. Simplemente sé consciente de ello. Regresa al momento presente, despliega esa oscuridad o siente esa oscuridad. Puede que empieces a pensar cuánto tiempo seguirá la música o qué vas a hacer cuando termine la meditación. Sé consciente que estás haciendo eso. Es una victoria. Desinvierte tu atención y energía en el futuro conocido y tráela de regreso al momento presente y vuelve a esa oscuridad. Esa es una victoria. Si empiezas a sentirte frustrado o impaciente y empiezas a pensar en los eventos de tu vida que crearon eso, estás enviando energía del presente hacia el pasado. Sé consciente que es un hábito inconsciente que haces todo el tiempo. Simplemente regresa al momento presente. Si practicas esto, es como entrenar a un animal. Antes o después, tu cuerpo se va a rendir a la nueva mente. Y cuando lo hace, hay una liberación de energía. Y hemos medido esto. Vas a ir desde partícula hacia onda, de materia a energía. Tu cuerpo es libre de las cadenas del pasado familiar y el futuro predecible. Aprende cómo relajarte en ese dulce espacio del generoso momento presente, lo desconocido. Ese es el lugar perfecto desde el cual crear. Una vez que llegamos allí, al final de estas series particulares, vamos a enseñarles cómo crear desde ese campo unificado, en lugar de hacerlo desde la materia. Cuando lo haces correctamente, no tienes que jugar con las reglas de la realidad tridimensional. No tienes que ir a ningún lado para obtenerlo. Porque cuando hay una coincidencia entre tu energía y alguna posibilidad en el campo cuántico y estás creando desde el campo en lugar de la materia, ahora tú eres el vórtice. Ahora empiezas a atraer esta experiencia hacia ti. ¿Por qué? Porque estás conectando con la fuente donde existe todo lo físico. Entonces, aprendiendo cómo hacer eso ahora, ya no tienes que esperar 30 años para conseguirlo. Empezarás a crear experiencias que tienen coincidencia vibracional.
Cuando empieza este proceso se vuelve divertido, tanto si trabajas sobre la abundancia, sobre la salud, sobre tus experiencias místicas. Es exactamente la misma fórmula, pero sí requiere de una intención clara, una mente coherente y una emoción elevada, un corazón coherente. Y esto es de lo que vamos a hablar en el próximo episodio, cómo crear coherencia de corazón. En el mientras tanto espero que disfrutes de la próxima meditación. Ojos cerrados. Toma una respiración.